Hola a todos. Mucha gente me pregunta que si ante la subida de tipos del Banco Central Europeo se va a generar una crisis de deuda como la del año 2011. Primero, para entender cómo se genera una crisis de deuda, debemos saber la diferencia entre stock y flujo. Es decir, qué cantidad de deuda se ha emitido, eso por supuesto genera un riesgo, y cuál es el flujo, que es la cantidad que se emite nueva cada año. En, Obviamente todos sabemos que la cantidad de deuda que tiene España es altísima, llega prácticamente al 120% del PIB, unos 1,4 billones de euros, pero eso ya está emitido y además todos los vencimientos que de la cartera que tiene de deuda soberana el Banco Central Europeo se van a recomprar. Por lo tanto, el riesgo en la parte emitida es relativamente bajo, pero no inexistente. Recordemos que el Banco Central Europeo disfraza, pero no elimina el riesgo. ¿Dónde está el riesgo? Donde realmente aparece el riesgo de una crisis está en el flujo. ¿Os acordáis de en el año 2008-2011 que nos decían que, claro, que el coste medio de la deuda era alrededor del 3,5% y que por lo tanto se estaba exagerando el riesgo cuando veíamos que la prima de riesgo subía al 600 puntos básicos, etcétera, etcétera? Es decir, se nos decía, ojo, que se ha emitido a un coste mucho más bajo. Es verdad que está subiendo la prima de riesgo, pero eso no hace que toda la deuda vaya a costar mucho más. Ese es el mismo caso ahora. España tiene un aumento de endeudamiento en los últimos años de más de 200.000 millones de euros, en los últimos 3 años, y el tipo al que se financia España, el bono a 10 años, ha pasado del 0,5%, disfrazado ese riesgo por el Banco Central que compraba el 100% de las emisiones netas, lo cual significa que estaba eliminando del mercado una gran cantidad de esos bonos, y ha subido de 0,5 a 2,2%. Eso es una subida enorme en un entorno en el que el Banco Central Europeo todavía no ha hecho nada, sigue recomprando el 100% de las emisiones netas que saca en el mercado el gobierno de España y sigue con los tipos extremadamente bajos. El gobierno de España va a tener que financiar alrededor de 240.000 millones de euros entre 2023 y 2024. El Banco Central Europeo va a mantener la recompra de aquellos bonos de su cartera que venzan, es decir, los va a volver a comprar y no los va a meter en el mercado, lo cual reduce el riesgo de una crisis financiera, pero no lo evita. ¿Por qué? Porque a medida que van subiendo los tipos, primero, y segundo, a medida que se van retirando esos estímulos y el Banco Central deja de disfrazar el riesgo comprando todos los bonos que se emiten, la realidad del riesgo de solvencia de España aumenta. Es verdad que el Tesoro ha llevado a cabo una actividad completamente lógica, que es extender al máximo la duración, el periodo de maduración de los bonos que ha emitido España. Y la media de la deuda española está alrededor de los 8 años. Pero claro, es extender el problema, no solucionar el problema. Se sigue acumulando deuda y el gran error, desde luego, la gran dificultad para España y para el gobierno de España es que el gobierno de España ha duplicado el déficit estructural. ¿Qué significa eso? El déficit que se genera incluso cuando no se crece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene un mínimo de aumento de deuda anual de 50.000 millones de euros, pase lo que pase. Eso, añadido a las necesidades de refinanciación con un aumento de tipos y una retirada del apoyo del Banco Central, funciona exactamente igual que un enorme aspirador. El Banco Central deja de disfrazar el riesgo de la deuda española porque ya no la recompra. ¿Por qué ya no recompra la deuda? Porque su actividad de aumento constante del balance y de compras de activos
ha llevado en la última parte de este periodo a un aumento de la inflación. Y claro, ¿qué es lo que está pasando? Que lo que no salta por el coste de la deuda, salta por la inflación y está empobreciendo a todos. ¿Qué es lo que debe hacer el Banco Central? Por supuesto, subir los tipos, por supuesto, eliminar las recompras de activos, ya que estamos muy lejos de los niveles de riesgo. Pero esta posición le pilla al gobierno con el paso cambiado. ¿Por qué? Porque ha aumentado el déficit estructural, recordemos, el que se genera, crezcas o no crezcas, 50.000 millones anuales, adicionalmente porque tiene que refinanciar en el mercado alrededor de 240.000 millones y finalmente, porque incluso si lo retrasa 8 años con la política adecuada del Tesoro, que lo que ha estado haciendo es hacer lo más largo posible el periodo de maduración de los bonos, también vamos a tener un problema en el que empieza a salir las dificultades de solvencia y de liquidez del gobierno español. Claro, nos dicen, en esta crisis se ha hecho de manera distinta a las otras crisis, hemos actuado de manera distinta y por lo tanto se ha hecho mejor. ¿Qué es lo que se ha hecho? Endeudarse mucho más y aumentar muchísimo más los desequilibrios estructurales. Claro, eso a corto plazo y con el Banco Central comprando toda la deuda que emites, genera un efecto placebo por el cual aumentar más la deuda y aumentar más el déficit parece que no tiene riesgo. Y de hecho se vanagloria al propio gobierno de que han bajado los costes de la deuda en el presupuesto porque lo está disfrazando el Banco Central Europeo. Pero vuelvo a repetir, el Banco Central Europeo no está eliminando el riesgo, lo disfraza, pospone ese riesgo. Lo que está haciendo literalmente es ganar cierto tiempo para que los estados lleven a cabo reformas estructurales. Pero ¿qué es lo que ha pasado con el gobierno español? Que en vez de utilizar el periodo de tipos bajos para hacer reformas estructurales, reducir el déficit estructural y reducir las enormes dificultades financieras en las que se ha metido, lo que ha hecho ha sido aumentarlas. Ha aumentado ese déficit estructural y además ha aumentado mucho los compromisos a largo plazo. ¡Ojo! Porque muchos de vosotros pensaréis, bueno, el siguiente gobierno va a tener que hacer enormes recortes. Es que es muy probable que el siguiente gobierno se encuentre que el presupuesto del año 2023 o del año 2024, cuando entre a trabajar, esté ya prácticamente consumido. El gran error es pensar que el Banco Central va a solucionar todos los problemas. Claro, el Banco Central tiene unas políticas, esas políticas ayudan a ganar un poco de tiempo para llevar a cabo importantes reformas estructurales. Pero si el gobierno utiliza esas políticas para evitar las reformas estructurales y lo que hace es aumentar muchísimo más el endeudamiento, cuando llega el invierno, suben los tipos y se reduce la liquidez, tiene que acudir a un mercado que desde luego no va a aceptar rentabilidades del 2%, en un entorno en el que las enormes diferencias entre gastos e ingresos más los compromisos adquiridos a largo plazo por el gobierno pueden llevar a un problema de importante riesgo financiero a medio plazo. ¿Cómo se evita? Reduciendo el gasto público, reduciendo los compromisos a largo plazo que están ligados a aumentos constantes de los gastos y, adicionalmente, poniendo las cuentas en orden de manera que el déficit estructural se reduzca a cero. ¿Y cómo se hace eso? No se hace subiendo los impuestos y subiendo los gastos, porque en el primer año en el que hubiese una recesión, ya directamente se iba a disparar el déficit a niveles absolutamente estratosféricos. Lo que tienes que hacer es reducir los gastos y tener los gastos lo suficientemente flexibles para que cuando los ingresos se desploman no te generen un aumento exponencial de ese déficit. El riesgo que hay ahora mismo sobre la deuda emitida es relativamente bajo, por lo que hablábamos antes. El stock no está en riesgo, no se percibe que vaya a haber una ruptura de la zona euro o una decisión de impago por parte del gobierno. Pero sí está el riesgo
en ese enorme flujo de nueva deuda que el gobierno va a llevar a cabo sí o sí, tengamos crecimiento o no tengamos crecimiento. El gran problema no es ni el stock, al menos a corto plazo, no es el flujo de un año, sino el flujo constante, el aumento de endeudamiento constante, tengas o no tengas crecimiento. Y el error es pensar que todo eso se soluciona vía ingresos, porque no ha ocurrido nunca, nunca se ha podido reducir el déficit estructural y llevar a cabo la consolidación fiscal con aumentos de impuestos y aumentos de gastos, porque la parte de los ingresos es cíclica y solamente con una pequeña recesión, incluso con una moderación en el ritmo de crecimiento, el desfase entre gastos e ingresos no solamente aumenta, sino que se dispara, que es el gran problema de España. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.